Un saludo para todos, bienvenidos a la clase de historia. Vamos a ver un tema que corresponde a Europa durante el siglo XVI, siglo XVII. Vamos a mirar algunos aspectos relacionados con los países que en esa época fueron como más fuertes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Vemos de fondo el mapa político de Europa, la división política durante este periodo. Vamos a trabajar básicamente sobre España, Inglaterra, que fueron los países más fuertes durante este periodo, y Francia también fue un país que se destacó desde el punto de vista político y económico. Bien, entonces empecemos con España. España en el siglo XVI era una potencia. Estaba bajo el reinado de Carlos I y Felipe II. Estuvo bajo el reinado de estos dos monarcas. ¿Qué hace que España sea una potencia en ese momento? Como España descubre América, al descubrir América encontraron gran cantidad de oro en este territorio, y ese oro permitió que la economía española creciera de forma considerable, constituyéndose de esta manera pues en una potencia no solamente económica sino también política en esa época. Seguimos hablando de España. En 1469, como vemos ahí en la diapositiva, con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se logra unificar el reino de España, o el territorio español, porque en esa época estaba constituido por varios reinos: el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón. Con el matrimonio de estos dos reyes se unificaron estos diferentes reinos, y algo muy importante es que lograron fortalecer la religión católica y lograron alcanzar que España fuera una potencia, como lo mencionábamos anteriormente, económica. Aquí vemos la imagen de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Ella fue la que le prestó el dinero. Dice la historia, cuentan los biógrafos, de que ella empeñó las joyas y al empeñar estas joyas, con ese dinero patrocinó los viajes de Cristóbal Colón, porque inicialmente Colón había ido a los reyes de Portugal, quienes no creyeron mucho pues en el viaje que iba a emprender, pero Isabel de Castilla confió en él y fue la que financió el viaje, que posteriormente pues permite que Cristóbal Colón descubra América, territorio americano. Bien, con la muerte de los reyes católicos asume el poder la monarquía española Carlos I, que además de ser rey de España fue también elegido rey del Sacro Imperio Romano Germánico, y se cambió el nombre. Entonces ya no era Carlos I sino Carlos V. En esa época, para extender sus dominios, tuvo una guerra con Francia, que estaba bajo el poder de Francisco I. Esa guerra dura más o menos 5 años, de 1521 a 1526, como está aquí en la diapositiva, y de la cual salió victorioso, salió ganador. Aquí vemos, como mencionamos, entonces era una potencia europea. Este es el mapa de España. Entonces vamos a señalar acá. Esto que vemos acá es el reino de Portugal. Acá tenemos el reino de Castilla, que está en azulito, el reino de Aragón, aquí tenemos el reino de Navarra y el reino de Granada. Este reino de Granada tiene una particularidad, y es que durante más de 10 siglos estuvo ocupado por los árabes. Entonces España tiene bastante influencia árabe. Bueno, posteriormente asume el poder la monarquía española Felipe II, que era hijo de Carlos I. Durante su reinado derrotó a los turcos en la famosa batalla de Lepanto. Los turcos eran los que se habían establecido en lo que hoy en día es la península de Anatolia, que corresponde, pues como su nombre lo indica, al país de Turquía.
que ocupa una parte de Europa y una parte de Asia. Se hizo coronar rey de Portugal y decidió declararle la guerra a Inglaterra e invadir a este país. Recordemos que cuando estábamos ubicando los países con los cuales íbamos a trabajar, inicialmente mencionamos a Inglaterra, que es una isla que se conoce hoy en día como el Reino Unido. Entonces creó una gran flota de barcos, 130 buques, más de 30.000 hombres, y este grupo se conoció como la famosa Armada Invencible. Sin embargo, el ejército inglés era más poderoso, más fuerte, y los derrotaron. Durante su reinado se mandó a construir el famoso Palacio del Escorial, que hoy en día pues es patrimonio histórico de la humanidad. Bien, aquí tenemos una imagen del Palacio del Escorial bastante imponente en cuanto a su arquitectura y en cuanto pues al desarrollo de su estructura. Inglaterra, desde 1485 estuvo gobernada por la dinastía de los Tudor bajo el reinado de Enrique VIII. Su reinado va de 1509 a 1547. Cuando hablamos de una dinastía, hablamos de una familia que durante un periodo de tiempo gobierna un territorio, gobierna un país, gobierna una nación. En este caso, pues fue una dinastía muy famosa que estuvo en el poder de Inglaterra durante este periodo. En esa época Inglaterra era una potencia, entonces ya vemos España era una potencia, Inglaterra era otra potencia, y se consolida más su poder político cuando derrota a la famosa Armada Invencible, que era lo que mencionábamos anteriormente. Enrique fue sucedido por su hijo Eduardo VI, quien finalmente le cede el trono a su hermana María I, y María intenta restablecer el catolicismo en Inglaterra, porque recordemos que Inglaterra era un país donde se practicaba el anglicanismo, que era una religión protestante que nació con la reforma católica, o con la reforma religiosa mejor. Bien, entonces María intenta restablecer el catolicismo, pero reitero, no pudo, al final no pudo. La Inglaterra isabelina fue bajo el reinado de Isabel I, quien sucedió a su hermana María I. El periodo en el cual gobernó Isabel I se conoció como la Inglaterra isabelina. Aumentó el poder de la monarquía frente al parlamento. Monarquía es el gobierno de los reyes. Cuando hablamos de democracia, democracia es el gobierno del pueblo. Demos es pueblo, cracia, gobierno del pueblo. Cuando hablamos de monarquía, estamos hablando del gobierno de los reyes. Entonces creó la Compañía de las Indias Orientales para comercializar con los países de Asia. Muchos países de Asia fueron en esa época colonizados por Inglaterra. Uno de los países que recibió mayor influencia de la cultura inglesa fue la India. Y a través de esta Compañía de las Indias Orientales era que comercializaban con este continente. Bueno, finalmente pues este es el tema que queríamos desarrollar en el día de hoy, que queríamos estudiar acerca de Europa durante este periodo que se conoce como la Edad Moderna. La actividad es la siguiente. Entonces el primer punto, vamos a copiar en el cuaderno los temas que aparecen en las diapositivas. Vamos a escribir la historia del Palacio del Escorial. Y tercero, vamos a escribir la historia de la familia Tudor. No van a enviar la evidencia. Quiero simplemente que copien en su cuaderno, desarrollen la tarea y en la próxima clase, yo les aviso, socializamos la información y si tienen preguntas relacionadas con el tema que hemos estudiado en el día de hoy. Entonces, gracias, que estén muy bien y hasta pronto.